Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado fiscalista y director general de la firma Esancia Business Group, hablaremos de temas de índole legal y fiscal de una manera clara y sencilla para todos nuestros podescuchas. El día de hoy no tenemos ningún invitado. El día de hoy yo les hablaré del tema que se llama terrorismo fiscal. No es nada grave, nada malo, pero sí tiene algunas connotaciones que es importante que aclaremos para todos nuestros podescuchas, porque el día de hoy se ha notado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, ha estado muy incisivo en sus actos de fiscalización. Entonces vamos a abordar este tema, vamos a explicar qué es el terrorismo fiscal, qué no es el terrorismo fiscal y de dónde viene toda esta situación, ¿ok? Bueno, primero vamos a partir de la premisa de que es obligación de todos los ciudadanos, y es decir, de todos los contribuyentes, de todos los que vivimos en este país, estar dados de alta, es decir, avisarle al SAT la actividad económica que yo llevo a cabo. Porque de algo tenemos que vivir, todas las personas que somos adultos, ¿no? Obviamente un niño no está ni siquiera obligado. ¿Por qué? Porque se entiende que está mantenido por sus padres, ¿no? Al menos de manera obligatoria, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener policías, calles, sin entrar mucho en el contexto de que si están bien, si están mal y si se aprovechan o no los recursos como quisiéramos que se hicieran, la idea es de contribuir al gasto público a través del pago de impuestos. Esa es la obligación, ¿no? Estar dados de alta, contribuir al gasto público para que el gobierno pueda disponer de esos recursos y brindar todos los servicios públicos. Bueno, en ocasiones no sucede lo que tiene que suceder, que la persona que está dada de alta factura o recibe un ingreso y lo declara o no lo declara, y muchas veces no se cumple como debe de ser. Entonces, de ahí nace la obligación, o mejor dicho, la potestad de la autoridad de fiscalizar. ¿Qué quiere decir? Pues no es más que auditar a los contribuyentes. Es decir, la ley le da la potestad, en este caso al SAT, que es el organismo público descentralizado, que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que revise que los impuestos que tú declaraste y pagaste sean correctos. ¿Por qué? Porque recordemos que los impuestos, una de sus facultades, una de sus premisas y de sus elementos muy objetivos es que sean autodeterminados. Es decir, que el contribuyente que los genera los tiene que ir y enterar. Es decir, de fondo el impuesto se entiende que es de buena fe, que la persona que genera el ingreso, que genera la riqueza, va a ir a decirle al organismo público: yo generé esta cantidad de riqueza y aquí está mi contribución. Pero para que la autoridad esté contenta o por así decirlo, o esté entendida de que se cumplieron las obligaciones fiscales de manera adecuada, tiene la potestad de ir y revisar. Lo puede hacer de diferentes maneras, lo puede hacer a través de un acto de autoridad directamente, que es una visita domiciliaria, que cada vez son menos, como lo vimos ya en algunos podcasts pasados. Lo puede hacer también a través de revisiones electrónicas, que bueno, tiene ahí sus bemoles de cuándo se puede hacer una revisión electrónica. Y bueno, el método favorito de la autoridad, al menos en estos días, es a través de las revisiones de escritorio o revisiones de gabinete, que es cuando la autoridad te manda un correo electrónico a través de tu buzón tributario y te dice: oye, vamos a iniciar un acto de fiscalización, necesito que me traigas a la oficina toda esta documentación que dio origen a la determinación de tus impuestos de este ejercicio por este impuesto, y bueno, toda la serie de requisitos. Bueno, sin ahondar más en el tema de fiscalización y de actos de autoridad para fiscalizar, entendemos que por un lado el contribuyente tiene la obligación de autodeterminarse de sus impuestos, pero por el otro lado la autoridad tiene la potestad de revisar que lo que hizo el contribuyente sea lo correcto. Hasta ahí vamos bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando el organismo fiscalizador empieza a tomar potestades que ya no le corresponden y entonces al gobernado, es decir, al contribuyente, le empieza a pedir cosas que ni siquiera están en la ley o que son excesivas, que se consideran excesivas por la ley, no porque el contribuyente piense que son excesivas, sino porque la ley así lo disponga, ¿verdad? Ahí es cuando entramos a un terreno que se le denomina vulgarmente o en la jerga fiscal, se le denomina como terrorismo fiscal. Es decir, que el contribuyente tiene mucho miedo de lo que le pueda pasar porque hay un organismo público fiscalizador que está muy encima de él o de esta persona en específico por algún tema en específico, ¿no? Evidentemente, la finalidad del terrorismo, bueno, no la finalidad, sino lo que se intenta hacer con el terrorismo fiscal es aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y así disminuir la evasión y la elusión. Vamos a hacer un paréntesis. La evasión es cuando tú sabes que tienes que pagar el impuesto y de manera voluntaria vas y no lo pagas. Y es decir, cometes un delito de defraudación fiscal o sus equiparables que están en el Código Fiscal. Eso es la evasión fiscal, que de manera exprofesa tú llevas doble contabilidad o no declaraste tus ingresos o bueno, todos los delitos fiscales que están en el código, que no son muchos, pero básicamente es cometer fraude fiscal. Y la otra, que es la elusión fiscal, se parece que el objetivo es el mismo, no pagar o pagar lo menos posible de impuestos, pero aquí sí, digamos que es legaloide, por así decirlo. No es ilegal, pero tampoco es 100% legal. ¿Por qué? Porque se está aprovechando una laguna que hay en la ley, es decir, que no está muy claro cómo funciona la ley, y entonces se puede permitir, de cierta manera, pagar menos impuestos. Evidentemente, quien tiene acceso a este tipo de información, pues es gente que puede pagar a sus asesores fiscales para que paguen menos impuestos. Obviamente el SAT y toda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y no solo hablo de México, yo creo que esto es en todo el mundo, tratan de evitar que se eludan el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo cual me parece algo loable. Sin embargo, cuando se excede es cuando llegamos al terreno del terrorismo fiscal, ¿ok? Por otro lado, pues por lo que se ha escuchado en medios sociales y en medios impresos y en medios públicos, sabemos que el SAT a su interior y todos los organismos fiscalizadores tienen que cumplir ciertas metas recaudatorias, es decir, llegar a un número que pues el jefe del jefe del jefe le va poniendo para decir, pues bueno, ya recaudamos, ¿no? Entiendo que pues hay veces que no llegan a sus metas porque o no hay suficientes contribuyentes o los contribuyentes se portaron bien y pagaron, pero el fisco sabe que siempre va a haber algo que poder fiscalizar y poder cobrar de más, ¿no? Entonces, debido a esas metas recaudatorias, hay veces que la autoridad se excede con ciertos contribuyentes que ya tiene en la mano. ¿Para qué? Pues para llegar a sus metas recaudatorias, ¿no? Y ahí es donde entramos también al tema de terrorismo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vemos que detrás del terrorismo fiscal, pues no hay nada, pues a lo mejor nada malo. La finalidad es evitar la evasión fiscal, evitar que el contribuyente evada sus obligaciones fiscales. Pero el problema o lo negativo de esta situación es cuando la autoridad se extralimita, es decir, abusa de su poder. ¿Ok? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos que nosotros hemos visto aquí en la firma, que consideramos nosotros que sí son terrorismo fiscal. Y a ver, uno de ellos, les voy a poner el ejemplo rápido. A un cliente lo revisan, le hacen una auditoría, le determinan un crédito por más de 60 millones de pesos y pues bueno, decide venir a buscarnos y lo defendemos, y dentro del plazo de la defensa pues también le bloquean sellos digitales, es decir, ya no puede emitir facturas para poder cobrar y continuar con su actividad económica cotidiana.
Es cierto que tiene un crédito fiscal, es cierto que tiene un crédito fiscal, pero todavía no está firme, es decir, la autoridad todavía no puede ir y cobrárselo. Entonces, dentro de este proceso, nosotros lo que hicimos fue presentar dentro del juicio contencioso administrativo federal un argumento muy sólido diciéndole a la autoridad, oye, necesitamos desbloquear estos sellos a como dé lugar, porque pues me estás de alguna manera imponiendo dos sanciones, primero una multa económica y después me estás bloqueando sellos. Y esto evidentemente es contrario al artículo 23 de la Constitución Política, que dice que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? Esto prosperó, la realidad es que esta estrategia sí prosperó y pues nos dio la razón la autoridad y anuló el acto, es decir, el crédito fiscal, nuestro cliente no pagó, porque además tenía muchos vicios de fondo, pero principalmente pues le desbloqueó sus sellos en un incidente que se promovió de manera pues rápida, lo más rápido posible, y pues bueno, esa fue como una experiencia que tuvimos, pero bueno, es también un poco tranquilizante saber que sí existen algunos mecanismos en los cuales nos podemos defender, como cual está el Tribunal Federal de Contencioso Administrativo y también está la Suprema Corte a través de, el Poder Judicial Federal, que si nosotros no quedamos conformes con lo que hizo el Tribunal Federal Administrativo, podemos ir y demandarlo vía amparo directo, ¿ok? Recordemos que el Tribunal Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Judicial. Ahí yo tengo ahí mis anotaciones, mi punto de vista personal. Sin embargo, considero que ese tribunal debería formar parte del Poder Judicial porque al final es impartición de justicia fiscal y administrativa que toca el bolsillo de las arcas de la nación. Por eso es que forma parte del Poder Ejecutivo. Pero de alguna manera podríamos pensar que son juez y parte. Sin embargo, también es cierto que el tribunal, anteriormente llamado Tribunal Fiscal, la verdad es que funciona muy bien. Es una de las entidades que hace muy bien su trabajo, al menos las experiencias que nosotros como firma tenemos en todo el país han sido muy buenas, ¿no? Otro tema de terrorismo fiscal que hemos detectado es cuando se envían cartas de invitación a los contribuyentes y todavía no llega el momento de cumplir la obligación. Es decir, poniendo un ejemplo, tenemos un cliente aquí en la firma que cada mes pues tiene que presentar sus declaraciones mensuales de IVA, que son pagos definitivos. ¿Y cuándo lo tiene que hacer? A más tardar el día 17 del siguiente mes. Es decir, si estamos ahorita en junio, pues todo lo que el IVA que se causó y que se acreditó, se hace la cuenta y se presenta la declaración a más tardar el 17 de julio del mes de este mismo año, pero tenemos 17 días del mes siguiente, pues. Bueno, este contribuyente el día 2 del siguiente mes, de manera cotidiana y muy repetida, le están llegando invitaciones. Esto, si bien es cierto, no es un acto de fiscalización porque no está causando ningún daño real sobre el patrimonio del contribuyente, pero psicológicamente hablando, sí es como te estoy observando, te estoy viendo, y es como una amenaza de decir, ya te estoy viendo y estoy esperando en qué momento te equivocas para ir y multarte, ir y cobrarte. Esto sucede mucho con clientes o que tienen salarios altos con sus empleados, que tienen retenciones altas de impuesto sobre la renta, o que son, por su actividad económica, son recaudadores de cierto impuesto, como puede ser el IEPS o el IVA, ¿no? Una estación de servicio recauda mucho IEPS y recauda IVA, pues porque sus deducciones pues, son únicamente, prácticamente combustible, ¿no? Entonces, ese es otro tema que nosotros consideramos que pudiera ser terrorismo fiscal. ¿Por qué? Porque si bien la autoridad tiene la potestad de enviar cartas de invitación a los contribuyentes, también es cierto que, pues oye, invítame a que me autocorrija, invítame a que cumpla mis obligaciones fiscales, pues cuando yo no lo esté haciendo de manera correcta, pero si yo siempre he cumplido y he presentado en tiempo, pues creo que no hay una razón de ser, ¿no? Entonces es cuando pensamos que sí se extralimita, ¿no?
Bueno, también otra política de terrorismo fiscal que creemos que el día de hoy se ha puesto muy de moda. ¿Por qué? Porque ha funcionado. La verdad es que le ha funcionado a la autoridad. Es cuando hacen una revisión, le llaman revisión profunda. Esto es que un contribuyente mediante sus FDIs es parte de lo que utiliza para calcular sus impuestos, para meter sus deducciones, declarar sus ingresos, es decir, para llevar su contabilidad. Una parte esencial es la emisión y recepción de comprobantes fiscales digitales por internet, es decir, los FDIs. Entonces, ¿qué sucede? Que el SAT revisa todos los FDIs que tú enviaste contra los que tú recibiste en un mes específico, por ejemplo, y dice, oye, yo veo que pues me estás declarando IVA de más, que te acreditaste IVA de más, cuando yo veo que en tus CFDIs no corresponde. De entrada, pues bueno, a lo mejor el CFDI está emitido en ese periodo, pero pues ¿cómo sabe el SAT que siquiera me lo estoy deduciendo, no? Entonces, ahí tendríamos que tener como apoyo a lo mejor la contabilidad, nuestra declaración, y que en esa declaración aparezca como beneficiario de ese impuesto ese contribuyente que están diciendo, ¿no? Terminando este procedimiento, lo que hacen es que te mandan un oficio y te dicen, a ver, tu representante legal, que muchas veces el representante legal o el dueño del negocio de la empresa, pues probablemente hacía muy bien una actividad y se convirtió en empresario, pero no necesariamente quiere decir que tenga todas las tablas financieras y fiscales para poder acudir a una cita de ese tamaño en el SAT. Entonces, pues bueno, le dicen, necesito que vengas con tu poder notariado, y bueno, que acredites que eres tú el contribuyente, ¿no? Y pues bueno, en el mejor de los casos se presentan, y en ocasiones nos ha tocado en algunas administraciones que no dejan entrar a los asesores, a los contadores o a los abogados, si no demuestran hasta estar satisfechos que son sus asesores, es decir, un contrato ante notario público, que están al corriente de los honorarios, que el abogado emite honorarios, o sea, como que demasiadas cosas con tal de que la idea es que pongan al contribuyente solo y le ponen aquí toda la plana mayor del área de auditoría del SAT, de su demarcación que le corresponde, y le proyectan en la pantalla pues un montón de información que pues obviamente al contribuyente lo asustan. Le dicen, oye, pues prácticamente sé lo que has hecho los últimos 20 años de tu vida, dónde tienes dinero, dónde... Y obviamente esas cosas que espantan al contribuyente, pues es cierto que la autoridad puede hacerlo, pero las circunstancias en cómo se llevan a cabo son terroríficas. O sea, un contribuyente que vive eso, la verdad es que llega, al menos cuando han llegado aquí a esta firma, llegan muy asustados porque no saben qué hacer. Dicen, no sé si es grave o no, y ellos ya se ven prácticamente en la cárcel, ¿no? Entonces, entiendo que la autoridad tiene que hacer este trabajo de fiscalización para evitar que se evada el cumplimiento, pero creo que hay maneras. Esta forma me parece que sí es excesiva y pues bueno, considero yo que esta es otra medida de terrorismo fiscal. Y pues bueno, por último, otro ejemplo que ese no es de nuestra firma, pero muchos los hemos visto, incluso en otros países, no hablo solo de México, es cuando amenaza el gobierno federal o el aparato en su conjunto fiscal, amenazan a un contribuyente en específico, ya sea porque efectivamente deba dinero, o ya sea porque no está de acuerdo con las políticas, qué sé yo. El caso es que buscan echar a andar toda la maquinaria del Estado en contra de un contribuyente en específico. Eso sí ya es terrorismo fiscal y eso incluso puede ser materia de un juicio internacional ante la Corte, pues en este caso interamericana, o la Corte Internacional de Derechos Humanos. Porque hay veces que dices, oye, ¿cómo es posible que yo llegue a este país? Estoy generando empleo, estoy derramando económicamente y pues lo único que estoy recibiendo de regreso son amenazas, ¿no? O sea, ha habido contribuyentes en otros países de Sudamérica que hemos visto por las noticias, medios de comunicación, que esto les ha pasado, ¿no?
Desconocemos obviamente el fondo y hablamos un poco desde la ignorancia, pero esa situación, a como se ve desde donde estamos sentados, parece terrorismo fiscal, ¿no? Y pues bueno, ahora pasemos a qué cosas o qué actitudes y qué situaciones parecieran un terrorismo fiscal, pero realmente no lo son. En 2022 hubo una reforma o una nueva manera de hacer las cosas donde obligan a los jóvenes que al cumplir los 18 años tienen que ir inmediatamente al SAT y darse de alta y obtener su constancia de situación fiscal, aunque no tengan ninguna actividad, aunque sigan viviendo con sus papás y sigan siendo mantenidos de papá y mamá, que no tiene nada de malo, pero pues ahora la ley los obliga. Muchos se quejaron y dijeron, es que esto es terrorismo fiscal. Yo creo que no. Desde mi personal punto de vista y como abogado, creo que muchos de los problemas fiscales que hoy hemos visto aquí en la firma se pudieron haber ahorrado nuestros clientes si hubieran tenido una buena disciplina fiscal desde el inicio, desde muy jóvenes, entender un poco cómo funciona el aparato fiscal, qué es lo que tengo que hacer, qué no estoy obligado a hacer, cuándo estoy obligado a presentar una declaración y cuándo no. Es decir, cultura fiscal, pero también cultura financiera, porque esta política está bien para empezar con la cultura fiscal, pero creo que en las escuelas sí hace muchísima falta la cultura financiera. Pero bueno, esa es una anotación al margen, ¿verdad? Y bueno, también dentro de estas políticas igual te decían, bueno, tú ya que terminaste tu universidad, te quieres titular, perfecto. Uno de los requisitos adicionales es que me entregues tu constancia de situación fiscal y el comprobante de que ya tramitaste tu firma electrónica ante el SAT. Muchos dijeron, no, es que cómo es posible que tenga yo que dar de alta mis huellas digitales y el iris del ojo y bla. Bueno, muchos de estos mismos contribuyentes o estos mismos jóvenes que se quejaban de eso, son los mismos jóvenes que van y se dan de alta en cualquier página con sus datos personales y de eso no tienen miedo. Entonces creo que lo que hace falta es cultura. No está mal probablemente fue un poquito agresivo de cómo se hizo, así de, pues ahí está la ley y ahora se cumple, ¿no? Pudo haber sido un poquito más amigable, así de, oye, ven, tramite tu firma electrónica, te conviene. Pues realmente les conviene en un futuro porque pues, si intentas desarrollar una actividad económica, pues ya llevas un camino avanzado, ya tienes manera de hacer todos tus trámites por internet y no estar yendo a las oficinas por cualquier trámite, ¿no? Pues bueno, otra de las políticas que se veía como que también en 2022 se llegó a ver como una política de terrorismo fiscal era el reducir las deducciones, reducir el total de deducciones de una persona física en su declaración anual hasta en un 15%. Básicamente donde le quitaron fue en el tema de donativos para personas físicas. Ahí no creo que sea un tema de terrorismo fiscal, sino más bien un tema de hablar el mismo idioma que está hablando este gobierno, que es no se metan en los temas sociales, que eso lo hace el gobierno. Y pues sí, por supuesto que pega, porque anteriormente podías deducir 15% en deducciones personales, 7% en donativos y 15% de tus ingresos en fondos de ahorro. Es decir, el 32%. Ahora no, ahora te dicen 15% por toda esta canasta, ¿no? Sí, obviamente pega porque pues al final de esto, si tú te dedujiste el 32% porque quisiste ahorrar, porque tuviste gastos personales, que muchas veces tus gastos personales ni siquiera los quieres hacer. Recordemos que en los gastos personales están los gastos funerarios y los gastos médicos. Pues hay veces que tú dices, pues es que ni modo que no pague el sepelio de mi familiar. O sea, son cosas que suceden y pues ahí han estado en la ley siempre, ¿no? Entonces sí creo que esto no considero que sea una política de terrorismo, pero sí considero que deteriora la base de contribuyentes y los incentivos que se están generando por un lado, decir, qué bien, me voy a dar de alta para entonces ahora ser formal
y combatir la informalidad. Eso está muy bien, me doy de alta. Bueno, pero por otro lado, al momento de pagar impuestos y decir, oye, si yo sí me gasté este dinero porque me lo tuve que gastar y excedió el 15% de mis ingresos, y yo no quería hacérmelo, te lo juro que yo no quería que se murieran estas personas y tuve que hacer los gastos porque no había alguien más que lo hiciera, pues no me lo puedo deducir. Entonces ahora es un castigo, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas, y ahí hubo mucho debate sobre esos temas, ¿no? Y bueno, por último, el último tema que creo que pudiera ser un tema de debate también, de que si es o no terrorismo fiscal, es la revelación por parte de los profesionales, principalmente contadores, de los famosos esquemas reportables, ¿no? Recordemos que en el paquete de reformas fiscales de 2019, venía que si el asesor fiscal o el contador detectaba que el contribuyente estaba teniendo un esquema donde tuviera un ahorro importante de impuestos, debía reportarlo al SAT. Pues así como así, digo, hay muchas opciones que están en la ley que sí te permite la misma ley, o sea, que no necesitas estar rebuscándole mucho a la ley o estar buscando lagunas, y hasta eso decía la autoridad que había que reportarlos. Bueno, ya la Corte ya lo definió y dijo, bueno, sí repórtenlos, pero cuando superen los 100 millones de pesos, ¿no? Es decir, que puede haber un movimiento de dinero importante. Entonces lo que vemos es una política clara de la autoridad de ir por los contribuyentes grandes que ya tiene, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, para terminar con este capítulo del día de hoy, recordemos que entonces el objetivo siempre será evitar la evasión fiscal, pero pues bueno, siempre hay maneras de hacerlo mejor, de maneras de no causar miedo, sino al contrario, creo que se debería tratar de hacer desde el punto de vista positivo, de decir, bueno, si tú cumples, entonces vas a poder tener el derecho de demandar los servicios de calidad que tanto deseas, ¿no?, en tu país. Y por último, quiero hacer énfasis en que la cultura fiscal es algo que hay que darle a las personas desde muy jóvenes, junto con la cultura financiera. Si esto sucede en este país, estoy seguro que esto va a cambiar, muy a pesar del tipo de gobierno, muy a pesar de las políticas públicas que vayan cambiando, muy a pesar de cómo vaya transformándose el mundo. Creo que es algo donde debemos ahondar y pues bueno, todos los que tienen o dan clases en universidades y tengan la posibilidad de darles, aunque sea una pequeña embarrada a sus estudiantes de cultura fiscal y cultura financiera, se los van a agradecer el resto de su vida. Creo que las carreras el día de hoy son muy competentes, la mayoría de las universidades son muy buenas en temas técnicos, es decir, en temas de preparación del estudiante en cuanto a su perfil, pero sí nos dejan mucho que desear en la parte financiera y fiscal cuando no se van a dedicar a esas áreas, ¿no? No tiene nada de malo que un ingeniero, un dentista, un abogado, que no se dedique al tema fiscal y financiero, aprenda un poco de estas materias por si decide emprender un negocio, por si decide, para que le entienda un poquito, para que entienda que tienen que pagar impuestos, cuándo sí tiene que presentar su declaración, cuándo no tiene que presentar su declaración. Entonces, pues bueno, hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos sigan en las redes sociales. También agradecemos mucho la participación del equipo de Dimensión 8 en la producción de este podcast y estamos viéndonos en el siguiente capítulo. Muchas gracias y que tengan buen día.